4 meses. Ese fue el tiempo que José Enrique Gerí Oré pasó en Palacio de Gobierno antes de convertirse en otro nombre más de la larga lista de presidentes peruanos que no lograron terminar ni siquiera un periodo de transición. 4 meses que comenzaron con el discurso de la reconciliación nacional y terminaron en una votación implacable del Congreso que lo sacó del poder cuando el país ya estaba en cuenta regresiva hacia las elecciones generales de abril de 2026. La pregunta que hoy muchos se hacen no es solo cómo cayó Gerí, sino si su destitución a tan pocos meses del cambio de mando fue una decisión necesaria o simplemente otro capítulo de la inestabilidad política crónica, porque ya realmente es crónica, que arrastra el Perú hace ya casi 10 años. Así que en este video hablaremos de todo eso. No te vayas, que empezamos, y te mando un saludo desde Brasil. Estoy en Brasil, en Acre. Mis videos llegan gracias a Rusia 360. Estudia en las mejores universidades de Rusia pagando 4 veces menos de lo que gastarías por quedarte a estudiar en el Perú. No es requisito saber idioma ruso ni ser el primero de tu clase. Para más información accede al link que está en la descripción de este video y llena el formulario. Gerí no llegó a la presidencia por elección popular directa para ese cargo, llegó por sucesión constitucional. Tras la vacancia de Dina Boluarte en octubre de 2025, el entonces presidente del Congreso asumió la jefatura del Estado conforme a lo que establece la Constitución. No había vicepresidentes en funciones. Ambos cargos estaban vacantes desde años anteriores. Y por eso el presidente del Parlamento era la siguiente pieza en la línea de sucesión. Así, casi de un día para otro, Gerí pasó de dirigir debates legislativos a encabezar el Ejecutivo en medio de un país polarizado y cansado de crisis políticas. Desde el inicio, su gobierno fue presentado como uno de transición. No prometió grandes reformas estructurales ni un nuevo rumbo económico de largo plazo. Su misión era garantizar estabilidad hasta las elecciones del 12 de abril de 2026 y entregar el mando el 28 de julio de este mismo año al presidente que resultara elegido. En su primer mensaje a la nación, habló de reconciliación, de lucha frontal contra la delincuencia y también habló de recuperar la confianza ciudadana. Incluso lanzó un eslogan: el Perú a toda máquina. Pero la realidad pronto se encargó de poner freno a su narrativa optimista. En el plano de la gestión, su paso por Palacio dejó pocas huellas tangibles. Declaró estado de emergencia en Lima y Callao para enfrentar la inseguridad ciudadana. Reforzó patrullajes conjuntos entre policía y fuerzas armadas. Y anunció medidas de mano dura contra el crimen organizado. Sin embargo, los resultados no fueron contundentes y la percepción de inseguridad no disminuyó de manera significativa. También se registraron coordinaciones para proyectos de infraestructura y contratos con empresas extranjeras, incluyendo compañías chinas, ojo con eso, y eran por montos millonarios a través de Provías Nacional, que es la empresa, ¿no? Pero más que obras inauguradas o reformas emblemáticas, su gobierno se caracterizó por decisiones administrativas y anuncios que no llegaron a consolidarse en políticas transformadoras. Mientras tanto, las controversias lo acompañaban como una sombra persistente. Antes incluso de asumir la presidencia, Gerí ya enfrentaba cosas. Por ejemplo, denuncia por presunta violencia sexual ocurrida en diciembre de 2024. El caso generó una fuerte reacción de colectivos feministas y organizaciones civiles que cuestionaron que alguien con ese antecedente pudiera ocupar la máxima magistratura del país, ¿no? Aunque la Fiscalía archivó el proceso por falta de pruebas, el costo político fue alto. La denuncia no desapareció del debate público y se convirtió en un símbolo de impunidad para sus detractores. A eso se sumó el escándalo que la prensa bautizó como el de las visitadoras de Palacio. Reportajes revelaron que jóvenes mujeres que acudían a reuniones nocturnas en la sede de gobierno habrían obtenido posteriormente contratos u órdenes de servicio en entidades del Estado. Desde Palacio se defendieron las contrataciones, asegurando que cumplían con los procedimientos formales, pero el daño ya estaba hecho, La sospecha de favoritismo y tráfico de influencias comenzó a erosionar la imagen de este gobierno, que ya era frágil de por sí, ¿no? Por naturaleza ya lo era. El golpe más fuerte llegó con las revelaciones sobre reuniones privadas no registradas oficialmente entre Gerí y empresarios chinos,
uno de ellos investigado por presunto tráfico ilegal de madera. Estas citas que no figuraban en la agenda pública desataron acusaciones de falta de transparencia y posibles conflictos de interés. En un país donde la relación entre poder político y negocios ha sido fuente constante de escándalos. Así, la noticia encendió todas las alarmas. La oposición encontró el argumento que necesitaba para impulsar su salida. El mecanismo elegido no fue la vacancia por incapacidad moral, no fue eso, pues requiere una mayoría calificada. Prefirieron la censura. En este caso particular, la censura tuvo un efecto doble. No solo retiró a Gerí de la presidencia de la República, sino también de la presidencia del Congreso. En una sesión extraordinaria, el 17 de febrero, fecha en la que estoy grabando esto, el Parlamento, el Congreso, aprobó la moción con 75 votos a favor, 24 en contra y solo 3 abstenciones. La decisión fue inmediata. En cuestión de horas, el país volvió a quedarse sin presidente, una vez más, amigos. La situación era tan excepcional y también delicada a la vez. La Constitución, en su artículo 115, establece que ante la vacancia el presidente asume el primer vicepresidente, y si éste no puede, el segundo vicepresidente, y en su defecto el presidente del Congreso. Pero en este caso no había vicepresidentes, y tras la censura tampoco había el presidente del Congreso en funciones. El efecto fue un vacío simultáneo en ambos cargos. La única salida constitucional era elegir de inmediato una nueva mesa directiva del Parlamento. Quien resultara elegido como presidente del Congreso asumiría automáticamente la presidencia interina de la República hasta el 28 de julio de 2026, tal como ocurrió con el presidente Francisco Sagasti. En las horas posteriores a la destitución comenzaron las negociaciones entre bancadas. Uno de los nombres que inicialmente figuraba en la línea de sucesión era Fernando Rospigliosi, pero él anunció previamente que no asumiría la presidencia interina. Otros congresistas como Mari Carmen Alba fueron mencionados en conversaciones y análisis políticos como posibles candidatos a liderar la nueva mesa directiva y así llegar a la presidencia interina. No obstante, nada estaba cerrado, nada estaba dicho. El Congreso tiene que votar y definir quién será el encargado de conducir el país durante los próximos meses, ¿no? En realidad, digo últimos meses, pero son los próximos meses de este gobierno de transición. Todo esto ocurría mientras el calendario electoral seguía en su curso. Las elecciones generales están programadas para el 12 de abril de 2026. El presidente que resultase elegido asumirá el 28 de julio, como todos sabemos, ¿no? Como manda la tradición republicana. Es decir, la persona que el Congreso designe ahora solo gobernará unos meses con el encargo específico de garantizar estabilidad institucional y no interferir en el proceso electoral. Un mandato corto, pero no por eso sencillo. Ojo, la caída de Gerí confirmó una vez más la fragilidad del sistema político peruano. En menos de una década el país ha visto pasar 9 presidentes, varios de ellos destituidos o forzados a renunciar antes de completar sus mandatos. Cada cambio abrupto erosiona la confianza ciudadana y proyecta hacia el exterior, hacia el extranjero, una imagen de inestabilidad que afecta inversiones, decisiones empresariales y en general la percepción de gobernabilidad. Quienes defendieron la destitución argumentan que el Congreso actuó dentro de sus facultades y que no podía permitir que un presidente bajo sospecha de reuniones secretas y posibles irregularidades continuara en el cargo, aunque fuera por pocos meses. Sostienen que la ética pública no admite plazos ni cálculos electorales. Si hay indicios graves, debe actuarse de inmediato. Eso es lo que dicen. Además, señalan que permitir que Gerí llegara al mes de julio, había sido enviar un mensaje de tolerancia frente a prácticas cuestionables. Sus críticos, en cambio, consideran que el Congreso volvió a utilizar herramientas políticas con ligereza, alimentando la percepción de que en el Perú ningún presidente está a salvo de una mayoría circunstancial. Argumentan que a puertas de unas elecciones ya convocadas, lo prudente habría sido dejar que el proceso electoral siguiera su curso y que la ciudadanía decidiera en las urnas el nuevo rumbo del país sin añadir otra crisis institucional en el tramo final. Para terminar, amigos, la reflexión inevitable es saber si valió la pena o no destituir a Gerí, cuando faltaban apenas 5 meses para la transición de mando. La pregunta es, ¿fue una medida necesaria para proteger la institucionalidad
o un gesto más de la inestabilidad que ha marcado los últimos años? La respuesta depende del lente con que se mire, ¿no? Si se prioriza la exigencia ética inmediata, la censura puede verse como una señal de control democrático. Si se privilegia la estabilidad y previsibilidad, el episodio parece confirmar que el sistema político peruano sigue atrapado en una dinámica de confrontación permanente. Lo cierto es que, más allá de nombres propios, el problema de fondo no se resuelve con un cambio más en Palacio. La pregunta que queda abierta para el Perú es más profunda entonces. ¿Cómo construir reglas y prácticas políticas que permitan terminar los mandatos, respetar los procesos y al mismo tiempo sancionar con firmeza las conductas indebidas? Porque de nada sirve reemplazar presidentes cada pocos meses si la desconfianza ciudadana sigue intacta. Y quizás ese sea el verdadero desafío que espera el próximo gobierno cuando asuma el 28 de julio de 2026. Por ahora eso es todo, amigos. Mañana sabremos si viene un nuevo presidente o no. Mañana vamos a saber y seguramente estaré informando. Yo me despido desde aquí, desde Brasil. Estoy en un parque, en una ciudad llamada Río Branco, en Acre. Desde aquí les mando un abrazo enorme. Voy a hacer videos de aquí y también de mi viaje a Manaus. He venido a Brasil 2 veces, amigos. 2 veces en un mismo mes. Y bueno, pero sin embargo hay 9 presidentes en 10 años. Me despido, amigos. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bueno, para finalizar, no te olvides que puedes estudiar en Rusia con el programa Rusia 360. Estudia pregrado y maestría. No necesitas estar en tercio superior ni saber ruso porque el idioma te lo enseñan allá. Solo necesitas pasaporte y certificado de estudios escolares. Estudiar en Rusia es mucho más barato que estudiar en cualquier universidad barata del Perú. Accede al formulario que dejo en la descripción para que te puedas inscribir.